Buenos días. Hoy, 8 de diciembre de 2023, nos hemos reunido nuevamente para realizar otro encuentro del Congreso Historiográfico del Municipio Mara. En esta oportunidad, para la instalación del 11º ciclo de ponencia, correspondiente al título 2, Procesos de delimitación, límites territoriales e institucionalidad oficial. Desde el día de la instalación del Congreso Historiográfico, el 30 de junio hasta la presente fecha, han transcurrido 5 meses, lo que ha permitido la presentación de más de 80 trabajos en distintos escenarios de la geografía del municipio, así como la participación de más de 700 asistentes entre todas las jornadas llevadas a cabo, cumplidas según el cronograma establecido, el cual continúa este mes de diciembre. Este espacio, que ha reunido a los investigadores, cultores, docentes, sabios, es un referente para la superación de las brechas culturales, porque aceleran y hacen influir en los procesos democráticos y dinámicas sociales hacia el futuro, mediante la conciencia de los espacios de tiempo históricamente transitados, para otorgar al pueblo de Mara la libertad de escribir de manera colectiva su historia. Saludamos y le damos la bienvenida al doctor Elio Morán, director general de la Alcaldía Bolivariana de Mara y coordinador de la Comisión para la Historiografía y Patrimonio de nuestro municipio. Además, a los integrantes de la Comisión Historiográfica y, por supuesto, a las personas que nos acompañan, la diputada indígena Dulce Morán y directoras y directores de la Alcaldía Bolivariana de Mara, amigos cultores que nos acompañan también en esta jornada. Iniciamos la presentación de hoy de este ciclo de trabajo con la participación de una gerente de este municipio, a quien le damos una cordial bienvenida, como lo es la magíster Mariel Montiel. Nos estará tocando el tema Aproximación y organización de datos generales sobre el desarrollo económico del municipio Mara. Entre sus estudios realizados, economista egresada de la Universidad del Zulia, magíster en gerencia pública egresada de la Universidad de Zulia, diplomado en docencia universitaria, Instituto Universitario de Maracaibo, coordinación de extensión universitaria, entre sus cargos desempeñados: Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENATE, División de Contribuyentes Especiales, analista de cuenta corriente tributaria, formulación y evaluación de proyectos e investigaciones en mercado. Coca-Cola FEMSA de Venezuela, compañía anónima, zona foránea, departamento de marketing, impulsora de mercado y refrigeración. Alcaldía del municipio Mara, directora de planificación y presupuesto participativo 2004-2008, directora de administración tributaria 2008-2013, directora de planificación y presupuesto participativo 2013, directora encargada de recursos humanos en el 2012, miembro de la Comisión de Licitaciones 2005-2008, miembro de la Comisión de Enajenación y Desincorporación de Bienes Inmuebles 2010-2013, miembro de la Comisión de Contrataciones Permanentes 2013 hasta la actualidad, miembro de la Comisión Coordinadora del Proceso de Reestructuración Administrativa de la Alcaldía del Municipio Mara en el 2013, directora de Presupuesto Participativo 2015-2016, coordinadora de gestión
para el desarrollo humano integral en la actualidad. Recibamos con un fuerte aplauso a la magíster Mariel Montiel. Muy buenos días. Primeramente agradecida por la invitación y bueno, una cordial bienvenida al doctor Elio Morán, director general de la alcaldía y además coordinador del Congreso Historiográfico, a la diputada de la Asamblea Nacional Indígena, la licenciada Dulce Morán, al resto de los miembros del Congreso Historiográfico y a todos los que me acompañan en este día. Específicos, numéricos, estadísticos, indicadores que podamos o podemos construir en conjunto, ¿no? Pero ojalá estas orientaciones nos sirvan para ello, como punto de partida para estas investigaciones. Lo he denominado aproximaciones y organización de datos generales sobre el desarrollo económico del municipio, básicamente para ello, para que esto nos sirva de punto de partida para esos esfuerzos que vamos a realizar más adelante, ¿no? Primeramente, para que todos comprendamos, quiero dar algunos conceptos básicos de cómo se estudia la economía en un territorio. La economía está compuesta por dos sectores fundamentales, el sector público y el sector privado. La economía comúnmente llamamos pública no es más que aquellos ingresos y gastos que nosotros podemos observar en un presupuesto público municipal, local, estatal o nacional, que implican la inversión pública, ya sea en inversión social o en ejecución de obras que realiza el Estado, gobierno, ¿no? En términos técnicos, los economistas lo llamamos macroeconomía, y esta macroeconomía está conformada por una serie de variables que se estudian para poder determinar el crecimiento económico de un territorio. Estos datos, variables macroeconómicas o agregados macroeconómicos, como se les llama técnicamente, son lo que a lo mejor muchos hemos leído en prensa o lo hemos escuchado en informes económicos o en información en medios de comunicación, como el Producto Interno Bruto, total y per cápita, o sea, por persona, como la renta, como la balanza comercial, que es el movimiento comercial entre dos territorios, la inflación de la cual tanto escuchamos. Todas estas variables son indicadores que construimos para poder medir el comportamiento de la economía en una localidad. Esto es lo que comúnmente ustedes conocen como economía pública y que en términos técnicos se le denomina macroeconomía. Y otro término básico que debemos conocer para evaluar la economía es la economía privada, que no es más que el esfuerzo que realiza una persona individual a través de una empresa pequeña, grande, emprendimiento, como se llame, sobre sus recursos financieros. Se mide, por supuesto, en términos contables como ingresos, como gastos, como estados financieros como tal. En términos técnicos lo conocemos los economistas como microeconomía y se mide técnicamente con estas variables que le decimos, con documentos contables como los estados de ganancias y pérdidas, con ingresos, gastos, pasivos y activos. Ahora bien, conociendo estos términos básicos, cuando empezamos a buscar, y digo empezamos porque bueno, algunas personas me ayudaron en buscar a recopilar información para este trabajo, como por ejemplo Mercedes Lugo, que me acompaña hoy, analizábamos que en la economía particular de Mara no se puede evaluar, o no sería lo recomendable para iniciar un análisis económico, evaluar solamente el sector público o el sector privado, porque en muchos de los casos, sobre todo en aquellos acontecimientos que han marcado la economía del municipio, ha tenido influencia de estos dos sectores, y más adelante veremos por qué no. Entonces, en función de organizar todos estos datos que conseguíamos, decidí estructurar dichos datos en dos etapas fundamentales históricas, porque como este es el Congreso Historiográfico y lo que queremos estudiar es la historia, en dos etapas históricas que me permitiesen tener unos lineamientos más factibles para su análisis en el municipio Mara. Entonces determinamos dos etapas. Una primera etapa que va del siglo XVI al siglo XIX y una segunda etapa que es el siglo XX. ¿Por qué? Porque bueno, el siglo XX estuvo marcado por la reforma del Estado, por una cantidad de acontecimientos donde nosotros podemos
evidenciar un movimiento económico sistemático y técnico que se pueda medir factiblemente, ¿no? En función de estas dos etapas en las cuales hemos dividido la economía del municipio Mara, la primera etapa, que va del siglo XVI al XIX, viene de la época de la colonia, donde la economía, por supuesto, era muy rudimentaria, donde era básicamente el trueque con sistemas económicos de la época, mercantilista, a través de trueques, y cuya producción básica era la agricultura, la cosecha de maíz, actividades como la pesca, que todavía sigue siendo una actividad económica vigente, y un aspecto que no se puede analizar por separado porque forman parte hasta hoy de la economía municipal, que es el comercio binacional entre Colombia y Venezuela, que también es histórico, ¿no? Además, cuando finales del siglo XIX, por supuesto cuando sufre la reforma del Estado y se crea la municipalidad, se empieza a reorganizar la economía local porque además tenemos más autonomía y empiezan a surgir otros sectores económicos como la agricultura por áreas, llegando a ser uno de los principales productores agrícolas del Estado, como el turismo en la zona costera, que nosotros conocemos como La Rosita, e incluso como por el paso hasta la población de Sinamaica, por la laguna como centro turístico, por Caimare Chico. Estos sectores empezaron a aparecer cuando nosotros nos creamos como municipalidad, ¿no? Rubros como maíz, sorgo, yuca, tomate, plátano, cambur y otras frutas localizaron para finales de 1900 el municipio Mara como uno de los principales productores del Estado e incluso el principal proveedor de estos rubros para los municipios Mara e Insular Padilla. Principalmente en frutas como guayaba, níspero, limón, patilla, melón, lechosa y otros eran prácticamente exclusivos del municipio. Pero hasta finales de este siglo XIX nosotros teníamos esta economía así, rudimentaria, agrícola, y no habíamos tenido, digamos, acontecimientos extraordinarios que marcaran un hito que pudiésemos decir son de interés de análisis para el municipio Mara. Ya para el siglo XX, cuando somos municipios, cuando tenemos el primer alcalde, cuando nosotros tenemos ciertas autonomías y la ley orgánica del poder público municipal nos empieza a dar ciertas atribuciones, sobre todo tributarias, hay ciertos aspectos económicos que sí inciden, digamos, de forma resaltante en la economía local. Como es muy complicado en el tiempo que tenemos aquí evaluar cada uno de estos sectores, para poder determinar o poder construir variables específicas, datos numéricos, tuve la intención de definir 3 acontecimientos históricos importantes sobre los cuales es mi opinión necesario ubicar los datos estadísticos numéricos que nos permitan construir las variables que incluso en función de estos 3 sectores podemos extrapolar para poder construir las variables que nos permitan definir cuál fue el crecimiento económico del municipio durante el siglo XX hasta los años recientes, ¿no? El primer acontecimiento histórico que podemos resaltar es la minería. En 1876 se descubre una reserva de carbón entre el municipio Mara y el municipio Guajira y Perijá, con reservas que superan los 10.000 millones de toneladas métricas. Para ello, el 2 de agosto de 1988 se inicia la explotación con una empresa que se le denomina Carbones del Guasarí. Cuando se crea Carbones del Guasarí y se empieza a explotar lo que nosotros conocemos ahorita como la cuenca de Socubi, además de Paso del Diablo y Cerrejón, que se encuentran en zonas circundantes, nuestro principal ingreso público que conforma dentro de lo que llamábamos economía pública, ¿no? Para evaluar nuestras variables macroeconómicas, con las atribuciones que nos daba para entonces y nos las sigue dando la Ley Orgánica del Poder Público Municipal en la recaudación del impuesto sobre actividades económicas, empieza a ser principal y continúa siendo por más del 80-85% del ingreso total de las actividades económicas los impuestos por concepto de la explotación de carbón.
que antes pagaba Carbones del Guasares, que en la actualidad rige Carbosuria, ¿no? Como parte del Estado. Cuando les hablaba que no podíamos separar la economía pública de la privada es porque Carbones del Guasares inició como siendo una empresa mixta y continúa siendo mixta. Tiene parte pública y tiene parte privada. Por esa parte privada es la razón por la cual ellos están obligados a cumplir con la cancelación del impuesto sobre actividades económicas. Y estos impuestos que se empezaron a recaudar a partir de esta fecha son los que permitieron un incremento sustancial en la inversión pública local. A través de estos ingresos fue que se pudo financiar la obra pública por parte de lo que entonces, desde el principio de lo que fue la alcaldía del municipio Mara, ¿no? Con este fenómeno de la minería, para finales del siglo XX, 1998-99, Carbones del Guasares, dice según las investigaciones, alcanzó una explotación de 9 millones de toneladas de extracción por año, lo que por supuesto representaba un monto sustancial de los ingresos por concepto de impuestos de este tipo para el presupuesto público local. Y bueno, alcanzó hasta principios del siglo XXI con el presidente Chávez, entre el año 2000 y 2010, sus máximos niveles de explotación. Aparte de ello, en el 2005 se concreta lo que ya había sido creado desde 1998, pero que no se había materializado, la transferencia o los desembolsos por concepto de recursos, por concepto del Fondo de Desarrollo de la Región Zuliana, que también permitió que parte de las regalías correspondientes a la explotación del carbón pasaran a la alcaldía para que esto se tradujera en inversión pública y en ejecución de obras. ¿Qué implica esto en la economía? Entre más dinero haya en una economía cuando se realiza inversión social, ya sea en pago de nóminas, ya sea en construcción de obras, esto incide directamente en el ingreso per cápita de la población y incide por supuesto en el empleo, lo cual son dos variables fundamentales para poder determinar el crecimiento económico. Es por esto que el tema de la minería corresponde un aspecto histórico a evaluar y que nos sirva de punto focal para poder buscar las variables que esto implique y que nos permitirán extrapolar ello al crecimiento económico de esos años, ¿no? Y estoy hablando esto siglo XX, porque el siglo XXI creo que es el que estamos construyendo ahorita. El segundo aspecto fundamental, importante a evaluar y que nos puede servir como punto de partida fue el desarrollo pecuario. ¿Por qué el desarrollo pecuario? En el municipio Mara existe un tipo de ganado que comúnmente lo llamamos como ganado criollo limonero, que tiene más de 450 a 500 años. Es un ganado que llegó aquí en la época de la colonia, con el mal llamado descubrimiento, y que se fue transformando genéticamente para su adaptación, alcanzando solamente hasta el siglo XIX su mayor pico de producción. ¿Por qué? Porque a partir del año 1960 se empiezan a implementar, a partir por supuesto todo de la reforma del Estado cuando nos dan más autonomía, se empiezan a implementar una serie de métodos científicos para mejorar la genética de este tipo de ganado y fabricar, porque prácticamente son fabricados en laboratorios científicos, lo que hoy conocemos como ganado criollo limonero, con una alta resistencia a la plaga, con una alta producción, pues es un ganado de tipo doble propósito para leche, para carne. ¿Por qué digo que esto es fundamental económicamente en el siglo XX para evaluarlo? Porque bueno, para 1990 se registran más de 700 kilómetros cuadrados de potreros preparados en el municipio Mara, con una producción en promedio de más de 25.000 cabezas de ganado, con un registro de más de 550 puntos o espacios destinados para la producción de este ganado criollo limonero.
Esto fundamentalmente se expresa en más de 10.000 empleos entre los años 1970 y 1990. Era el 38% de la producción de carne y de leche del Estado para ese entonces, ¿no? Bueno, conociendo que por supuesto tenemos una zona en el sur del lago que es productora básicamente de ganado, pero para la economía local, municipal, esto significó, fue un aspecto sumamente importante y marca también el crecimiento económico que durante el siglo XX sufrió el municipio Mara. El último aspecto del cual opino debe servirnos como partida para evaluar es el desarrollo avícola. Vuelvo y repito, sé que hay muchos más sectores que implican en el crecimiento económico, ¿no? Y que nos pueden servir a nosotros para construir datos más exactos. Pero no existen datos exactos ni existe mucha data numérica sobre ello. Entonces es importante que podamos partir de aquellos sectores de los cuales nosotros podemos conseguir base cierta para construir indicadores y que nos permitan ello extrapolarlos para poder definir lo que nos interesa, que es medir el crecimiento económico histórico del municipio. Por ello, escogí estos tres. Sé que la pesca es importante y que ha representado un porcentaje considerable en el crecimiento económico. Sé que la agricultura también ha considerado un crecimiento económico. Pero estos tres acontecimientos fueron los que marcaron, puntos focales en la economía local que deben ser evaluados para que nosotros podamos construir los cuadros estadísticos necesarios. El último sector que opino debemos evaluar es el desarrollo avícola. ¿Por qué? Primero porque también forma parte del siglo XX y porque en 1947 nace una empresa que se llama Pollos Vilva, por iniciativa de don Seleuco Villamil Varela, quien convirtió esta empresa en la pionera en la industrialización de pollo. ¿Y por qué le digo que esto tuvo impacto en la economía? Porque esta empresa estableció en este municipio y se mantiene hasta la fecha, tal vez no con el mismo rendimiento, pero estableció 7 sectores económicos que se desarrollaron. Las plantas de alimentos balanceados, granjas de levante, granjas reproductoras, planta incubadora, granjas de pollos de engorde, plantas beneficiadoras, Mara 1, Mara 2 y despresado, y distribución, comercialización y venta, tanto como flota propia como contratada. Estas instalaciones, según los datos que ellos presentan en sus perfiles en redes sociales, tienen empleos de 1.500 directos. Y en estimación tienen más de 8.000 empleos indirectos o han generado en el transcurso de la historia más de 8.000 empleos indirectos. Por supuesto, esta empresa creó un sistema de procesamiento, de comercialización y distribución de pollos que representó la principal empresa industrial del municipio, que aún la sigue manteniendo con todas las dificultades, pero que también es necesario revisar porque son parte del crecimiento económico del municipio. Entonces, en mi opinión y en resumen, para poder nosotros iniciar el análisis económico del municipio, es importante que nosotros, para facilidad de poder ubicar y construir variables, estudiemos estos 3 sectores fundamentales, de los cuales podemos tener acceso a información en época de pandemia y nos ha defendido de las medidas coercitivas unilaterales, pero también sé como economista que representa un riesgo para la balanza de pagos nacionales, que esto tiene efectos sobre inflación, sobre renta, sobre desempleo. Y bueno, que es un aspecto a considerar porque ya venimos revisando investigaciones que es eterno, o sea que para nosotros desde el conocimiento, desde la colonia, ha sido una actividad comercial que incide en la economía local, que permanece y que además ha crecido sustancialmente, ¿no? Y en términos del futuro, bueno, tenemos un plan de desarrollo municipal que nos da las directrices para que nosotros podamos incidir en la economía del municipio. Este plan de desarrollo municipal tiene la promoción de 4 proyectos del plan prospectivo, el plan del futuro, en especial el proyecto de mediano plazo y de gran impacto social, tales como el Paseo Costanero Indígena Nazaret, que tiene tanto una lista turística como una lista de producción pesquera y de otros sectores.
el rescate y restauración del casco histórico del Moján, en el cual hemos avanzado, y también tiene su aspecto turístico, porque el turismo no lo podemos dejar de lado, porque cuando estudiamos la economía, no tanto municipal, cuando estudiamos la nacional, cuando estudiamos la internacional, el turismo está siendo ahorita la quinta fuente de ingresos de la mayoría de los países del mundo. El paseo peatonal, el proyecto integral comunal avícola que está en el plan de desarrollo municipal, el proyecto integral de pesca y la red de mercados municipales que implican aquello que nosotros traemos como potencialidades desde el siglo XX, el desarrollo y el afianzamiento de estos sectores. Y vuelvo a repetir la consideración del comercio binacional indígena como una potencia económica. ¿Por qué? Bueno, porque existe, porque es una realidad, porque hay que normarlo y que bueno, creo que eso debería de ser un proyecto aparte, una propuesta aparte que también se pudiese presentar aquí en el Congreso Historiográfico. El especialista en eso sería el alcalde, que lo tenemos presente, porque sé que tiene avanzado muchas opiniones y muchas propuestas en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que yo traigo hoy como una aproximación al estudio de la economía local. Espero que sirva para las próximas investigaciones y me pongo a su disposición para poderlos desarrollar. Hubiese querido con toda el alma poder presentar datos numéricos que nos permitiesen ver en realidad el crecimiento económico, pero sí estoy segura que podemos resumir el crecimiento local entre una economía estable sin excepciones durante la época de la colonia, durante, digamos, los 400 del siglo XVI al siglo XIX, con una economía que tuvo un crecimiento económico considerable durante el siglo XX, con la evidente caída que podemos vivir ahorita en el siglo XXI, pero con una visión prospectiva, y no lo digo con ánimo de alentarme, ni lo digo con nada, ¿no? Creo que estamos en crecimiento ahorita en relación a los años anteriores, y creo que tenemos muchas expectativas que pueden ser cubiertas para los próximos años. Así por lo menos en resumen todo yo la economía local, y espero bueno, que otros especialistas que estén aquí, que sé que me pueden aportar muchos conocimientos, podamos construir variables estadísticas, numéricas, para que presentemos en un futuro. Muchas gracias. Bueno, gracias a la economista Mariel Montiel por habernos adentrado a todo ese proceso, ¿no?, de lo que ha sido el desarrollo económico de nuestro municipio y bueno, de una manera brillante, extraordinaria, porque es investigadora de estos temas y además especialista en todo lo que es la parte económica y se ha manejado pues en todos estos cargos importantes dentro de la administración de nuestro municipio. Así que de nuevo un fuerte aplauso para la economista Mariel Montiel. En este momento vamos a abrir un momento de opiniones de ustedes, especialistas también en esta materia, y por supuesto algunas opiniones o algunos aportes que puedan hacer a este tema tan importante en la vida de nuestro municipio. Recuerden que la historia por siempre nos llama. Sigamos construyendo el municipio que queremos y merecemos. Buenas tardes para todas y todos. Gracias.